Cuando Martín Herrera, 31 años, desempleado desde hacía 6 meses y con apenas 20 euros en el bolsillo, entró en el taller más exclusivo de Madrid, rogando por cualquier trabajo, la mujer rubia del abrigo beige lo miró como si fuera basura. Era Victoria Alonso, heredera de una fortuna de 200 millones de euros, y su Ferrari rojo llevaba 30 días en ese taller sin que ningún mecánico pudiera repararlo. Ella había humillado a los mejores especialistas de España, había despedido a técnicos con décadas de experiencia y ahora miraba a este hombre desesperado con sus botas gastadas y su mochila militar como si fuera una broma del destino. Lo que Victoria no sabía era que ese mecánico sin trabajo, ese hombre al que estaba a punto de echar a la calle, era el único en todo el país capaz de descubrir qué tenía su Ferrari. Y lo que Martín no sabía era que arreglar ese coche lo llevaría a descubrir un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. Porque a veces el destino pone a las personas más diferentes en el mismo lugar, y ese taller en las afueras de Madrid estaba a punto de convertirse en el escenario de una historia que nadie podría olvidar. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios de dónde estás viendo este video. El taller Precision Motors ocupaba una nave industrial en el polígono más exclusivo de Las Rozas, a las afueras de Madrid. No era un taller cualquiera, era el lugar donde los propietarios de Ferraris, Lamborghinis y Bentleys llevaban sus joyas mecánicas cuando algo fallaba. Las paredes estaban pintadas de blanco impoluto, el suelo brillaba como si lo pulieran cada hora, y las herramientas estaban ordenadas con precisión militar en estantes de acero inoxidable. En el aire flotaba el olor a aceite de motor de alta gama mezclado con ambientador de diseñador. Martín Herrera empujó la puerta de cristal con manos temblorosas. Llevaba 6 meses sin trabajo, desde que el pequeño taller donde había pasado los últimos 8 años cerró por la crisis. Su jefe, don Manuel, un hombre de 70 años que le había enseñado todo lo que sabía sobre motores, había muerto de un infarto 2 semanas después del cierre. Martín había perdido más que un empleo. Había perdido a un mentor, casi un padre. Tenía 31 años, el cabello oscuro despeinado por el viento, barba de varios días que no era estética, sino consecuencia de no poder permitirse cuchillas de afeitar. Vestía una camiseta blanca de tirantes que había conocido mejores días, pantalones grises desgastados en las rodillas y botas de trabajo que se caían a pedazos. En la espalda cargaba una mochila militar que contenía todo lo que le quedaba, algunas herramientas que don Manuel le había regalado, una muda de ropa y una foto de su madre. Su madre. Carmen Herrera vivía en una residencia de ancianos en Vallecas, luchando contra el Alzheimer que poco a poco le robaba los recuerdos. Martín pagaba la residencia con lo poco que le quedaba de sus ahorros, pero el dinero se acababa. Tenía exactamente 20 euros en el bolsillo y una deuda de 3 meses con la residencia. Si no conseguía trabajo pronto, tendrían que trasladar a su madre a un centro público, donde la atención no sería la misma. Había recorrido todos los talleres de Madrid en las últimas semanas. La respuesta siempre era la misma. No había vacantes. La economía estaba difícil. Quizás el mes que viene. Precision Motors era su última esperanza. El único lugar donde no había probado suerte, porque sabía que estaba fuera de su liga. Pero la desesperación hace valientes a los cobardes, y Martín ya no tenía nada que perder. El interior del taller era aún más impresionante que la fachada. Había 4 coches en distintas fases de reparación, un Porsche 911 en el elevador, un Maserati con el capó abierto, un Aston Martin esperando piezas, y en el centro, ocupando el lugar de honor como una diva en su escenario, un Ferrari 488 GTB de color rojo cereza, que parecía sangrar bajo las luces halógenas. Junto al Ferrari había una mujer que parecía sacada de las páginas de una revista de moda. Rubia, de unos 35 años, con el cabello recogido en un moño elegante que dejaba ver unos pendientes de diamantes. Llevaba un abrigo beige de cachemira sobre una blusa de seda blanca, pantalones de vestir color crema y tacones altos que resonaban contra el suelo pulido como disparos. En una mano sostenía un bolso, que probablemente costaba más que todo lo que Martín había ganado en su vida, y en la otra, un teléfono al que gritaba con evidente frustración. El encargado del taller,
Un hombre calvo y sudoroso llamado Gonzalo se encogía ante ella como un perro apaleado. Martín captó fragmentos de la conversación mientras se acercaba. 30 días, incompetentes, mi padre se revolvería en su tumba. Demanda millonaria. Victoria Alonso colgó el teléfono con un gesto furioso y se volvió hacia Gonzalo con ojos que podrían congelar el infierno. Exigió saber cuántos mecánicos más tenía que traer de toda Europa para que alguien le explicara por qué su Ferrari no arrancaba. Había costado 300.000 euros. Era el último regalo de su padre antes de morir, y ningún técnico en 30 días había sido capaz de encontrar el problema. Gonzalo balbuceó excusas sobre sistemas electrónicos complejos, piezas que venían de Italia, diagnósticos que no mostraban fallos. Victoria lo interrumpió diciendo que no quería excusas, quería soluciones. Fue en ese momento cuando notó a Martín. Sus ojos lo recorrieron de arriba abajo, con el mismo desdén que reservaría para una mancha en su abrigo de diseñador. Preguntó quién era ese hombre y qué hacía en su taller. Gonzalo se apresuró a explicar que no lo conocía, que probablemente era alguien buscando trabajo, que lo echaría inmediatamente. Pero antes de que pudiera actuar, Martín dio un paso adelante. Con voz firme pero respetuosa, Martín dijo que era mecánico, que tenía 15 años de experiencia con todo tipo de vehículos y que estaba dispuesto a trabajar por lo que fuera. Solo necesitaba una oportunidad. Victoria soltó una carcajada helada que resonó en las paredes del taller. Señaló que tenía a los mejores mecánicos de Ferrari en Europa revisando ese coche, especialistas que cobraban 500 euros la hora y que ninguno había encontrado el problema. Y ahora llegaba un vagabundo con una mochila pidiendo trabajo. Era casi cómico. Martín sintió el calor de la humillación subiendo por su cuello, pero no bajó la mirada. Había aprendido de don Manuel que la dignidad no se pierde por ser pobre, solo por actuar como si lo merecieras. Así que simplemente preguntó si podía echar un vistazo al motor. Solo 5 minutos. Si no encontraba nada, se iría sin molestar. Gonzalo comenzó a protestar, pero Victoria lo silenció con un gesto. Había algo en los ojos de ese hombre, una calma que contrastaba con su apariencia desesperada. O quizás estaba tan frustrada que cualquier opción, por absurda que fuera, merecía intentarse. Le dio 5 minutos, ni uno más. Martín se acercó al Ferrari con el respeto que se le debe a una obra de arte. Pasó los dedos por la carrocería, sintiendo la perfección de las líneas, la suavidad de la pintura. Luego abrió el capó y se inclinó sobre el motor como un médico examinando a un paciente. Durante 3 minutos no hizo nada más que mirar y escuchar. Gonzalo y Victoria intercambiaron miradas de impaciencia. Los otros mecánicos del taller habían dejado sus tareas para observar la escena con una mezcla de curiosidad y burla. Entonces, Martín hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su mochila un viejo estetoscopio mecánico, una herramienta que su mentor le había regalado años atrás, y lo colocó en varios puntos del motor mientras giraba la llave de contacto que Gonzalo le había dado a regañadientes. El motor tosió pero no arrancó, como había hecho durante los últimos 30 días. Martín se incorporó, se limpió las manos en el pantalón y dijo con absoluta certeza que el problema no estaba en el motor. Estaba en el sistema antirrobo. Alguien había intentado manipularlo, probablemente para robarlo, y había dejado un cortocircuito microscópico en el módulo de inmovilización. Por eso los diagnósticos electrónicos no mostraban nada. El fallo no estaba donde buscaban. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Victoria lo miraba con una expresión indescifrable. Gonzalo había palidecido. Martín continuó explicando que necesitaría unas 2 horas para repararlo, si tenían las herramientas adecuadas. El módulo no estaba dañado del todo, solo había que reconectar unos cables y resetear el sistema. Nada complicado, solo había que saber dónde mirar. Victoria preguntó cómo podía estar tan seguro si los demás no habían encontrado nada. Martín respondió con sencillez que los especialistas de Ferrari buscaban problemas de Ferrari. Él había trabajado años en un taller de barrio donde llegaban coches de todo tipo, muchos con intentos de robo fallidos. Conocía las señales. Victoria guardó silencio durante un largo momento. Luego, con voz fría pero sin el desprecio de antes, dijo que tenía 2 horas. Si funcionaba, hablarían. Si no, llamaría a seguridad. Martín asintió y se puso a trabajar.
No sabía que esas 2 horas cambiarían el curso de su vida para siempre. En 90 minutos, Martín terminó el trabajo. Victoria regresó justo cuando cerraba el capó. El motor del Ferrari rugió a la vida con un sonido perfecto, como un león despertando de un largo sueño. 30 días de frustración, decenas de especialistas, miles de euros gastados, y un hombre sin trabajo lo había resuelto en menos de 2 horas. Lo inesperado fue la reacción de Victoria. No sonrió ni agradeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras colocaba una mano sobre el capó como si acariciara a un ser querido. Luego se recompuso y le ofreció un trabajo. Mecánico jefe de la flota de vehículos de su empresa. Dijo que su padre le había enseñado a reconocer el talento real y que cualquiera que tratara su Ferrari con tanto respeto merecía una oportunidad. Lo que Martín no sabía era la historia detrás de ese Ferrari rojo. Alfonso Alonso había sido un hombre hecho a sí mismo, hijo de campesinos extremeños, que llegó a Madrid con 18 años y una maleta de cartón. Trabajó de todo hasta construir una de las empresas de logística más grandes del país. Pero el éxito vino acompañado de fracaso personal. Crió a Victoria solo después de que su esposa los abandonara, compensando su ausencia con regalos en lugar de tiempo. Victoria creció aprendiendo que la gente se acercaba por interés y se endureció construyendo muros impenetrables. Cuando Alfonso enfermó de cáncer, padre e hija intentaron recuperar los años perdidos. El Ferrari fue su último regalo, un símbolo del sueño que tuvo de joven, trabajando como ayudante de mecánico. En la guantera dejó una carta pidiéndole perdón y rogándole que no dejara que el dinero la aislara del mundo. Por eso Victoria había reaccionado así cuando el coche dejó de funcionar. No era frustración por un objeto dañado, era el terror de perder la última conexión con su padre. Martín aceptó el trabajo sin saber nada de esto. No sospechaba que ese sí cambiaría mucho más que su situación económica. Los primeros meses fueron una adaptación difícil para ambos. Martín se instaló en el taller privado de la empresa Alonso Logistics, un espacio que hacía parecer a Precision Motors un garaje de barrio. Tenía a su disposición herramientas que nunca había visto, equipos de diagnóstico que costaban más que una casa, y una flota de vehículos que incluía desde Mercedes, ejecutivos, hasta el Ferrari de Victoria. Victoria mantenía su distancia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Se comunicaba con él a través de su asistente, enviando instrucciones por correo electrónico, apareciendo ocasionalmente para inspeccionar el trabajo con expresión impenetrable. Martín no se quejaba. El sueldo era generoso. Había podido pagar las deudas de la residencia de su madre, y por primera vez en mucho tiempo dormía sin el peso de la angustia aplastándole el pecho. Pero algo cambió una noche de noviembre. Martín estaba trabajando hasta tarde en el Ferrari, que había comenzado a hacer un ruido extraño. No era nada grave, solo un pequeño ajuste, pero él trataba ese coche como si fuera suyo. Eran casi las 11 de la noche, cuando escuchó pasos en el garaje. Victoria apareció en la puerta con aspecto diferente al habitual, sin maquillaje, el cabello suelto, vestida con un simple jersey y vaqueros. Parecía más joven, más vulnerable, y estaba llorando. Martín se incorporó sin saber qué hacer. En todos esos meses nunca la había visto mostrar emoción alguna que no fuera irritación o frialdad. Preguntó si estaba bien, si necesitaba algo. Victoria no respondió inmediatamente. Se acercó al Ferrari y se apoyó contra él, como si necesitara su solidez para mantenerse en pie. Finalmente habló, explicando que era el aniversario de la muerte de su padre y que no sabía por qué había venido al garaje, solo que necesitaba estar cerca del coche. Martín no dijo nada. No ofreció consuelo vacío ni frases hechas. Simplemente se sentó en el suelo del garaje, le indicó un lugar a su lado y esperó. Victoria dudó un momento. Luego, haciendo algo que probablemente no había hecho en años, se sentó junto a él en el suelo frío del garaje y comenzó a hablar. Habló de su padre, de los años de soledad, de cómo había aprendido a no necesitar a nadie, porque las personas siempre decepcionaban. Habló del miedo que sentía cada día dirigiendo una empresa que no sabía si merecía, rodeada de ejecutivos que esperaban su fracaso para quedarse con lo que su padre había construido.
Habló de la armadura que se ponía cada mañana y de lo agotador que era fingir ser invencible. Martín escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, compartió su propia historia. Habló de don Manuel, de cómo había sido más padre para él que el hombre que lo engendró y abandonó. Habló de su madre olvidándolo poco a poco, de las visitas a la residencia donde ella a veces lo llamaba por el nombre de su padre muerto. Habló de los meses de desempleo, de comer una vez al día para ahorrar, de la vergüenza de pedir trabajo en un lugar donde claramente no pertenecía. Esa noche no pasó nada romántico. No hubo besos ni declaraciones. Solo dos personas rotas compartiendo sus grietas en el silencio de un garaje, descubriendo que el dolor no entiende de clases sociales. Pero algo fundamental cambió. Una conexión se estableció, frágil como un hilo de seda, pero real. Victoria comenzó a visitar el garaje más seguido, a veces con excusas relacionadas con los coches, otras veces sin excusa alguna. Martín esperaba esas visitas sin admitirlo, sintiendo que el día era más brillante cuando ella aparecía. Lo que estaban haciendo entre ellos no pasó desapercibido. Los empleados de Alonso Logistics comenzaron a murmurar. Los ejecutivos que resentían a Victoria vieron una oportunidad. Roberto Vega era el director financiero de la empresa, un hombre de 50 años que había trabajado para Alfonso desde el principio y que siempre creyó que debería haber heredado el control. Odiaba a Victoria por ser joven, por ser mujer, y sobre todo por tener lo que él consideraba suyo. Cuando sus espías le informaron de las visitas nocturnas de la heredera al garaje, sonrió como un tiburón oliendo sangre. Las fotografías aparecieron en la mesa de la junta directiva un martes por la mañana. Victoria entrando al garaje de noche, saliendo horas después con el cabello revuelto, sentada en el suelo junto al mecánico en lo que parecía una postura íntima. Roberto las presentó como evidencia de conducta impropia, sugiriendo que la presidenta de la empresa estaba teniendo una aventura con un empleado, comprometiendo su juicio y la reputación de la compañía. La reunión fue brutal. Victoria enfrentó acusaciones veladas y miradas de desprecio de hombres que habían sonreído ante ella durante años. Roberto propuso una votación de censura, argumentando que si la presidenta no podía mantener su vida personal separada de los negocios, quizás no estaba preparada para liderar. Lo que Roberto no esperaba fue la reacción de Victoria. En lugar de defenderse o negar, Victoria se puso de pie y habló con una calma que desconcertó a todos. Dijo que sí, que había pasado tiempo con Martín Herrera en el garaje, que habían hablado, que se habían hecho amigos, que él era la primera persona en años que la trataba como un ser humano y no como una billetera con piernas. Dijo que si eso era un crimen, entonces era culpable. Luego se dirigió directamente a Roberto. Dijo que sabía que él llevaba años desviando fondos de la empresa a cuentas personales, que tenía las pruebas y que había estado esperando el momento adecuado para usarlas. Este parecía ser ese momento. El silencio en la sala fue sepulcral. Roberto palideció mientras Victoria sacaba un dossier que su equipo legal había preparado. Facturas falsificadas, transferencias sospechosas, un rastro de corrupción que llevaba directamente al director financiero. Roberto fue escoltado fuera del edificio por seguridad esa misma tarde. La Junta votó unánimemente para confirmar a Victoria como presidenta absoluta. La crisis había pasado, pero Victoria no fue a celebrar con champán en su oficina. Fue al garaje, donde Martín trabajaba ajeno a todo lo que había ocurrido. Se lo contó todo, incluyendo las fotos y las acusaciones. Martín la escuchó y luego hizo la pregunta que ella temía. Preguntó si debía irse, si su presencia le causaba problemas. Victoria respondió que si él se iba, ella perdería la única cosa real que tenía en su vida, que el dinero, la empresa, los coches, todo eso, podía desaparecer mañana y no le importaría, pero perderlo a él, eso sí le importaba. Fue la primera vez que Victoria admitió lo que sentía, y fue la primera vez que Martín se atrevió a besarla, ahí, en el garaje que los había unido, con el Ferrari rojo como único testigo. Los meses siguientes fueron un descubrimiento mutuo. Victoria conoció la residencia donde vivía la madre de Martín, una mujer dulce que la confundía con distintas personas, pero que siempre sonreía cuando su hijo entraba por la puerta. Martín conoció la mansión vacía donde Victoria había crecido sola,
los pasillos enormes que amplificaban el silencio, las habitaciones que nadie usaba. Juntos encontraron un equilibrio. Victoria aprendió que la felicidad no se encontraba en los restaurantes de estrellas Michelin, sino en las cenas improvisadas en el garaje, con pizza del barrio y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Martín aprendió que los ricos también sufrían, que el dinero podía comprar comodidad pero no paz interior. Victoria tomó una decisión que sorprendió a todos. Donó la mitad de su fortuna personal a una fundación que creó en nombre de su padre, dedicada a ayudar a jóvenes de barrios humildes a recibir formación técnica. Martín fue nombrado director del programa de mecánica, donde enseñaría a otros lo que don Manuel le había enseñado a él. La prensa se volvió loca con la historia. La heredera millonaria y el mecánico desempleado, un cuento de hadas moderno que vendía revistas. Victoria rechazó todas las entrevistas, excepto una, donde dijo algo que se volvió viral. Dijo que había pasado toda su vida rodeada de personas que querían algo de ella, y que Martín era el primero que solo quería estar con ella, que no le importaba el Ferrari, ni la empresa, ni la cuenta bancaria. Le importaba escucharla cuando lloraba y hacerla reír cuando olvidaba cómo. Eso, dijo, no tenía precio. La madre de Martín murió un año después, en paz y sin dolor, rodeada del amor que su hijo siempre le tuvo. Fue un momento devastador, pero Victoria estuvo a su lado en cada segundo, sosteniéndolo como él la había sostenido a ella aquella primera noche en el garaje. En el funeral, Martín no lloró. Había hecho las paces con la pérdida durante los meses previos, visitando cada día, hablando con ella aunque no siempre lo reconociera. Pero cuando Victoria tomó su mano y le prometió que nunca estaría solo otra vez, las lágrimas finalmente llegaron. No de tristeza, sino de gratitud por haber encontrado, en el momento más oscuro de su vida, una luz que nunca esperó. 3 años después del día en que Martín entró rogando por trabajo a Precision Motors, él y Victoria se casaron en una ceremonia íntima en los jardines de la fundación que llevaba el nombre de Alfonso Alonso. Los invitados eran pocos. Empleados que se habían convertido en amigos, algunos familiares de Martín, los jóvenes de la fundación que habían aprendido mecánica bajo su tutela. Victoria no llevó un vestido de diseñador de 50.000 euros. Llevó el vestido sencillo que había pertenecido a su abuela, una mujer campesina que nunca conoció la riqueza, pero que, según las historias de Alfonso, había sido la persona más feliz del mundo. Martín llevó un traje que había comprado con su primer sueldo completo, el único traje que había tenido en su vida. La boda no salió en las revistas, porque no invitaron a la prensa. No hubo exclusivas millonarias ni fotógrafos escondidos en los arbustos. Solo hubo 2 personas que se habían encontrado en circunstancias imposibles y habían elegido construir algo real en un mundo de apariencias. El Ferrari rojo estuvo presente, por supuesto. Victoria había insistido. Después de la ceremonia, ella y Martín se sentaron en el capó, como habían hecho aquella primera noche, mirando las estrellas sobre Madrid. Victoria dijo que su padre estaría feliz, que esto era exactamente lo que él le había pedido en aquella última carta, que no dejara que el dinero la aislara, que encontrara algo real. Martín respondió que don Manuel también estaría orgulloso, que siempre le decía que un buen mecánico no es el que arregla las máquinas, sino el que entiende que detrás de cada coche hay una historia humana. Tuvieron 2 hijos en los años siguientes. El mayor, Alfonso, heredó el amor de su madre por los negocios y estudió administración de empresas. La menor, Carmen, heredó las manos hábiles de su padre y pasaba horas en el garaje aprendiendo sobre motores. Victoria bromeaba diciendo que había perdido a su marido y a su hija ante los coches, pero su sonrisa revelaba que no cambiaría nada. La fundación creció hasta convertirse en una de las más importantes del país, formando a miles de jóvenes que, como Martín, tenían talento, pero no oportunidades. Muchos de ellos terminaron trabajando en Alonso Logistics, cerrando un círculo que Alfonso habría aplaudido desde donde quiera que estuviera. Y el Ferrari rojo siguió funcionando perfectamente durante décadas, cuidado por las mismas manos que lo habían resucitado aquella primera vez. Se convirtió en el símbolo de la familia, el recordatorio de que las mejores historias comienzan cuando menos lo esperas, porque a veces un hombre desesperado entra en un taller rogando por trabajo, y a veces, solo a veces,
lo que encuentra es mucho más que un empleo. Encuentra una razón para creer que los milagros existen, que el amor verdadero no entiende de clases sociales, y que el destino, cuando quiere, puede convertir el día más oscuro en el principio de algo extraordinario. Martín Herrera entró en Precision Motors sin nada. Salió de ahí con todo lo que realmente importa. Si esta historia te hizo creer que las oportunidades aparecen cuando menos las esperamos, deja un corazón aquí abajo para que lo sepa. Y si realmente quieres apoyar historias como esta, que hablan de personas reales que luchan y sueñan en un mundo que a veces parece olvidarlas, puedes dejar un pequeño 1000 gracias de corazón a través de la opción Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó la oportunidad que Victoria le dio a Martín aquel día en el taller, porque tú elegiste quedarte hasta el final, y eso te hace tan especial como los protagonistas de esta historia.